Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Dichoso el que teme al Señor y ama sus mandamientos. Feliz y bendecido domingo 22 de noviembre, domingo, Día del Señor. Y este domingo estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y hoy termina el año litúrgico. Termina este año litúrgicamente en la iglesia. Empezamos un nuevo año. Viene el tiempo de Adviento, un tiempo hermoso, un tiempo de preparación para el misterio del nacimiento de Jesús, y que la palabra de Dios nos va a traer una hermosa catequesis sobre este tiempo maravilloso. Poco a poco iremos explicando y dando un mensaje sencillo de lo que es el tiempo de Adviento. El Evangelio para este día está tomado del capítulo 25, versículo 31 al 46 de San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? El Rey les dirá: os aseguro que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y entonces les responderá: os aseguro que cuanto dejasteis de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos al castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos habla aquí del Jesucristo Rey, que viene como un rey, que viene glorioso a pedir cuentas. Y la pregunta que nos podemos hacer con base en este Evangelio es: ¿cómo es el reinado de Cristo? Características de Jesucristo, Rey del universo, características de Jesús, Rey del universo. La pobreza. Nos enseñó con su pobreza, o mejor dicho, es el pobre que enriqueció a muchos. Nos enseñó que el camino para la verdadera libertad interior consiste en el desprendimiento, consiste en tener un corazón libre, consiste en ser desapegado de las cosas materiales, que a mayor desprendimiento de las cosas materiales, mayor libertad interior. Es el Rey de la obediencia. Nos enseñó que en el camino de la obediencia encontramos la verdadera libertad. Nos enseñó que cuando uno es obediente a Dios, es libre.
Y cuando es desobediente se vuelve esclavo, apegado, aferrado a las cosas. Y por lo tanto la desobediencia lo aleja a uno totalmente de la verdadera libertad que consiste en hacer el bien y no lo contrario. Es el Rey que nos mostró el verdadero camino del amor. Nos enseñó el verdadero camino del amor. Como el verdadero camino del amor no consiste solamente en el amor carnal, como el amor no consiste solamente en el amor erótico de placer, sino nos mostró un nuevo camino del amor, el verdadero camino del amor, un amor más profundo, el oblativo, el de entrega, el de sacrificio, el de donación, el de dar la vida. El Rey humilde y sencillo que con su humildad transformó el mundo. No estudió en Harvard, no estudió en las grandes universidades, no hizo licenciaturas, posgrados, maestrías, doctorados, pero con su palabra sencilla y humilde transformó y cautivó el mundo. Su palabra sencilla y humilde, llena de sabiduría, transformó nuestra realidad, transformó nuestra vida y su palabra jamás pasará. Nos enseñó el camino de la paz, que con el camino de la paz se puede vencer. El Rey de la Paz, el pacífico que luchó y transformó y batalló por la dignidad humana, no levantó un arma, no agredió físicamente a nadie, no golpeó a nadie, pero con su espíritu pacífico luchó por la dignidad y el respeto de la vida y de la dignidad humana. El Rey del rechazo, muchos lo rechazaron, otros lo acogieron. Nos enseñó que es más fácil predicar con la vida, con el testimonio. Y cuando se predica con el testimonio y con la vida, es decir, cuando se vive la palabra, cuando se vive en comunión con Dios, la palabra que sale de nuestros labios, nuestra enseñanza tiene más fuerza y poder. Con su forma de vivir anunció el bien y denunció el mal. El Rey de la misericordia, el misericordioso por excelencia, multiplicó los panes y los peces, sanó enfermos, liberó posesos, lloró porque su pueblo estaba como ovejas sin pastor, se lamentó de Jerusalén porque no escuchaba su mensaje. Tuvo muchísima misericordia con su gente, con su pueblo, pero no recibió misericordia de los suyos. Nos enseñó que debemos dar misericordia, aunque no tengan misericordia con nosotros. El Rey perseguido, juzgado y condenado por muchos, pero nos enseñó que antes de juzgar, antes de señalar, antes de perseguir a los demás, tenemos que mirarnos interiormente, antes de fijarnos en la mota que tiene el hermano en el ojo y que no lo deja ver, nos saquemos primero nuestra viga que tenemos quizás no solamente en un ojo, sino en los dos. Nos enseñó que antes de mirar la oscuridad del hermano, el punto negativo, el puntico negro, nos miremos nosotros primero, quizás la mancha grande que tenemos de pecado para poder juzgar a los demás. Nos enseñó que hacemos más orando por los errores de los demás que cuestionando, criticando, siendo sentencieros, quizás jueces con los demás. El crucificado que entregó la vida por todos, su muerte nos liberó,
nos rescató del pecado y nos enseñó que para vivir tenemos que morir. Para poder tener vida nueva tenemos que morir a nuestros apegos, a nuestras idolatrías, a nuestros egoísmos, a nuestras envidias, a todo aquello que nos aparte de Él, que si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, que tenemos que morir a las cosas negativas, a lo que nos separa de Dios para poder dar fruto de bendición. Nos ha dado nueva vida, nos regaló una nueva vida y nos sigue dando esa nueva vida porque nos levanta. Si estamos caídos, nos da esperanza. Si en nuestra vida hay desesperanza, desesperación, nos fortalece. Si estamos débiles, nos resucita cuando llegan a nuestra vida situaciones de muerte o situaciones parecidas a la muerte, como la pérdida de sentido, como la pérdida de la gracia. Es el Rey a quien hoy, en este último domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra solemnemente. El Rey que vino al mundo no solamente a servir, sino a dar la vida por todos. El Rey que vino al mundo no a que le sirvieran, sino a entregarse en oblación, en sacrificio por todos. Y nos enseñó que el verdadero camino para encontrar el reinado humano y poderlo equiparar, igualar al reinado de Dios, o podernos acercarnos o poder acercarnos a ese reinado que Dios quiere, es el del sacrificio, la entrega, a tal punto de dar la vida por amor. Feliz y bendecido domingo, Día del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.